Hola, buenos días. El día de hoy vamos a comenzar con el teorema de Gauss. Vamos a ver qué dice, em, entender el tipo de regiones para el cual lo vamos a demostrar, aunque después vamos a ver que se puede aplicar a regiones más generales que eso. Y vamos a ver un par de ejemplos. La demostración la daremos, yo creo, el lunes. Muy bien. Entonces, aquí le debería agregar teorema de la divergencia de Gauss, porque pues teoremas de Gauss hay varios. Y quiero comenzar recordando que cuando vimos el teorema de Green, vimos el teorema de la divergencia en R2, que decía básicamente lo siguiente. Tenían f de clase C1 de una región para la cual es válida el teorema de Green. Entonces aquí se vale Green. Y el teorema de la divergencia decía que la integral de la componente normal de un campo, F no les dije, pero está definida en la región D con codominio R2 y D pues vive en R2. Entonces el teorema de la divergencia me decía que la integral de la componente normal de F sobre la frontera de mi región D, que de alguna manera me dice si F es, por ejemplo, un campo de velocidades de un fluido, esta integral me está diciendo cuánto fluido está atravesando la frontera por unidad de tiempo. Vimos que esto era igual a la integral eh, de la divergencia de F sobre la región D, ¿sí? Y pues esta es le puse una sola integral, pero le podemos poner dos para enfatizar que esto es una integral de área. Esta de aquí es una integral de área y esta de acá es una integral de línea. Y aquí la orientación positiva de la frontera de D es aquella que deja a D del lado izquierdo. Eh, muy bien. Y el normal es el normal que apunta hacia afuera de la región, ¿sí? El normal unitario. Muy bien. Pues el teorema de la divergencia de Gauss dice exactamente lo mismo, solo que ahora en vez de trabajar en una región D de R2, vamos a trabajar en una región de R3. Y en vez de considerar, y en este caso la frontera de mi región ya no va a ser una curva como lo teníamos aquí, sino una superficie, ¿sí? De hecho, pues va a ser una superficie cerrada. Muy bien, entonces vamos a pasar a ello. Vamos a escribir el teorema, de hecho, junto con la versión que vamos a demostrar, y después vamos a ir haciendo algunas observaciones al respecto. ¿Sí? Entonces, el teorema de la divergencia de Gauss dice lo siguiente. Sea W en R3 una región, le voy a poner aquí suficientemente bonita. Nosotros lo vamos a demostrar, es en la versión que probaremos, más bien en la versión que probaremos. Vamos a pedir que W sea una región X, Y, Z simple y ahorita les recuerdo qué es eso. W es X, Y, Z simple. ¿Sí? Entonces tenemos una región, así como en el caso de Green decíamos, pues una región en la cual es válida el teorema de Green, pues aquí va a ser una región en la cual es válido el teorema de la divergencia de Gauss. Muy bien, entonces tenemos una región suficientemente bonita eh, y supongamos que la frontera de W está orientada, bueno, es una superficie orientada, orientada
eh, la cual la vamos a orientar con el vector normal apuntando hacia afuera. Entonces, pues imagínense que aquí está mi región W en R3, ahora pues me sale otra vez un cacahuate, está rellenita, W está relleno, eh, este es W y lo que está afuera es la frontera de W. Entonces, a mí me interesa orientar a la frontera con el vector normal hacia afuera. Hay dos orientaciones que apunten hacia W o que apunten hacia afuera de W. Yo siempre voy a considerar la orientación que apunta hacia afuera de W. ¿Sí? Luego, entonces, tenemos esta región. Luego, supongamos que f es una función definida en todo W, con codominio también R3, de clase C1. Y el teorema de la divergencia me dice que en este caso la integral sobre W de la divergencia de f pues va a ser igual a la integral sobre la frontera de W con esta orientación que yo le di, orientada con el vector normando hacia afuera, y esto lo vamos a denotar así, con esta orientación. Entonces, el teorema de la divergencia me dice la divergencia, la integral de la divergencia sobre W es igual a la integral sobre la frontera de W orientada con el vector normal hacia afuera de mi campo vectorial. ¿Sí? Muy bien. Entonces, bueno, básicamente esta de aquí es así como la fórmula de Gauss, pero vamos a entender qué significa y quizás hablar un poquito más al respecto. Miren, esta de aquí la escribí con una sola integral, esta de acá, pero en realidad es una integral de volumen, ¿sí? Entonces, esta la puedo escribir como con tres integrales, nada más para enfatizar que es una integral de volumen de la divergencia de f, y si quieren le quieren poner un dx, dy, dz, si quieren, pero en realidad es notación para el mismo tipo de integral. Esta es una integral de volumen, es decir, una integral de las que aprendimos al inicio del curso. Entonces aquí es un buen momento para ponerse a repasar esas integrales, sobre todo los que vayan a hacer la reposición 2, porque justo en el bloque 2 integramos mucho sobre este tipo de regiones que vamos a estar trabajando, aplicando técnicas como cambio de variable, Fubini, etcétera, etcétera. Descomponiendo a la región, que es algo que vamos a hacer aquí, como regiones X, Y, Z simple. Muy bien. Entonces, de este lado tenemos una integral del volumen de las que vimos al inicio del curso. Y de este lado tenemos una integral de flujo sobre una superficie, ¿sí? Y si se acuerdan, cuando construimos esta integral, lo que estábamos calculando era la cantidad de fluidos. Si F es el campo de velocidades de un fluido, esta integral me decía cuánto fluido atraviesa esta superficie por unidad de tiempo. Y vimos que, de hecho, pues esto es equivalente a la integral de la función escalar f.n, donde n es el vector normal unitario a la superficie, sobre esta ds, ¿sí? Entonces, pues esta de aquí es es una integral de superficie, pero ahora es de una función escalar, ¿sí? Y la igualdad es directo, porque al momento de que yo quiero integrar esto de aquí, tengo que multiplicar a f por el normal. Si lo multiplico y lo divido por la norma del normal, obtengo f punto el normal unitario por la norma, y eso justo es la definición de este tipo de integrales, ¿no? Muy bien, entonces muchas veces van a encontrar el teorema de la divergencia de Gauss escrito simplemente como la integral sobre W de la divergencia de f igual a la integral de la componente normal. ¿Sí? Muy bien. Entonces, de aquí, pues una primera observación muy sencilla. Esta integral de aquí
Esta de aquí, acabo de recordarlo, me decía la cantidad de fluido que atraviesa la superficie por unidad de tiempo, ¿no? Entonces, eso en el caso de que F sea el campo de velocidad de un fluido, ¿no? Pero esto de aquí más o menos denota la cantidad de fluido que atraviesa la superficie por unidad de tiempo. Ahora, el teorema de la divergencia me está diciendo, mira, pues esto es igual a integrarte la divergencia sobre todo W. ¿Y qué habíamos dicho que significaba la divergencia? Sin demostrarlo, pues fue que la divergencia justamente era la razón de expansión del fluido. ¿Qué tanto se está expandiendo o qué tanto se está contrayendo? En otras palabras, bueno, esa es así la razón, y al momento en que lo integramos, pues nos dará justo lo que nos está diciendo este teorema, nos dará la cantidad de fluido que está saliendo de la región W o entrando en caso de que consideremos el vector normal apuntando hacia el otro lado. ¿Sí? Muy bien, entonces, por un lado, este teorema de la divergencia nos permite entender lo que significa la divergencia en términos de la razón de expansión del fluido. ¿Sí? Esto es nada más una como nota al margen. Muy bien. Para entender, bueno, lo que vamos a demostrar más adelante, conviene recordar qué es una región X, Y, Z simple. ¿Sí? Esto lo vamos a estar trabajando. Entonces, recordatorio. W en R3 es una región X, Y, Z simple si existen regiones D1, D2, D3 en los planos XY, YZ y XZ, me falta, respectivamente, tales que, bueno, y funciones phi i y psi i definidas en la región DI con codominio R, tales que, pues 1, W lo podemos escribir como los puntos X, Y, Z en R3, tales que XY está en D1 y phi1 de XY es menor o igual que Z, menor o igual que phi2 de XY. ¿Sí? Estas regiones creo que les habíamos llamado XY simple, ¿no? Entonces, básicamente lo que me dice es que pues, hay una región en el plano XY y dos gráficas de funciones que de alguna manera están delimitando mi volumen. Aquí me quedó muy chueco, pero básicamente W es todo lo que está aquí adentro, ¿sí? Muy bien. Entonces, W es de esta forma, pero también yo lo puedo escribir como una región del tipo los puntos X, Y, Z en R3, tales que ahora le pido que Y y Z estén en la región D2 y phi2 de YZ sea menor o igual que X, menor o igual que psi de YZ. ¿Sí? Y aquí arribita me equivoqué. Este de aquí debería ser psi2. ¿Sí? Y aquí, perdón, este de aquí debería ser psi1 y este de acá abajo psi2. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la misma región se ve, el plano YZ está aquí, la misma región se ve acotada
por una región aquí de 2, la cual tiene una, bueno, hay funciones definidas en esta región, cuyas gráficas, esta es la gráfica de psi y esta de acá es la gráfica de phi, están acotando a mi región, ¿sí? Y también, esta es la última condición, le pedimos que W se pueda descomponer, W es la misma región, no le he cambiado. También se puede ver como los puntos en R3, tales que XZ está en D2, perdón, en D3, y Phi3 de XZ es menor o igual que Y, menor o igual que Psi 3 de XZ. No cabe mucho. ¿Sí? Ok. Entonces, esta es una región X, Y, Z simple y son para las cuales vamos a demostrar el teorema de Gauss. Luego, haciendo trucos como los que hicimos en Stokes y en Green, de considerar regiones que son uniones de este tipo de, de regiones, vamos a poder ampliar el teorema para ese tipo de situaciones. Muy bien, entonces vamos a ver ejemplos concretos de regiones que son X, Y, Z simple. Y el más obvio, creo yo, bueno, hay varios muy obvios, pero la esfera es un ejemplo muy claro. ¿Sí? Consideremos los puntos W, los puntos X, Y, Z en R3, tales que x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada menor o igual que 1. Bueno, esta es la bola unitaria y la esfera es su frontera. Muy bien. Como vemos que esta región es x, y, z simple, voy a hacer un esquema muy, muy rápido. Eh, ¿Sí? Muy bien. Aquí tenemos los tres ejes de mi sistema y voy a hacer, ay, voy a suponer que la esfera la voy a pintar en negro. Está por aquí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, verla como, eh, como una región acotada por la gráfica de dos funciones definidas en el plano XY es muy simple. Consideramos el círculo unitario. Eh, Vamos a considerar ahí el círculo unitario. Bueno, le debí de haber pintado punteadito por detrás. Consideramos, esta va a ser mi región D1. Entonces D1 es igual a los puntos X, Y en el plano XY, tales que x cuadrada más y cuadrada menor o igual que 1. ¿Sí? Y la función phi de XY sería igual a menos raíz de 1 menos x cuadrada menos y cuadrada. Y, perdón, esa sería phi 1 y psi 1 de XY sería raíz de 1 menos x cuadrada menos y cuadrada. ¿Sí? Entonces, todo este hemisferio sur sería la gráfica de phi 1 y todo el hemisferio norte sería la gráfica de psi 1. ¿Sí? Entonces, lo pongo de este lado. Esta de aquí es la gráfica de phi, perdón, al revés, esta es la de psi 1 y esta de aquí abajo es la de phi 1. Pero esta misma región también la podemos descomponer como una región acotada por dos gráficas definidas en el plano, vamos a hacerlo en el plano XZ. ¿Sí? Entonces, en el plano XZ consideramos este círculo. ¿Sí? Entonces este va a ser D3, me salto el D2, ese lo hacen ustedes. D3 van a ser los XZ, tales que x cuadrada más z cuadrada es menor o igual que 1. Y en este caso, phi3 de xz, pues va a ser igual a menos la raíz de 1 menos x cuadrada menos z cuadrada. Y psi3
va a ser igual, en xz va a ser igual a la raíz de 1 menos x cuadrada menos z cuadrada. Que en este caso la gráfica de la función phi3 sería digamos, hemisferio occidental, y el hemisferio oriental, todo lo que está de este lado, sería la gráfica de phi3, ¿sí? Entonces lo marco aquí con azul para que se distingan de los otros. Esta de acá sería psi3 y el de acá sería phi3. ¿Sí? Y para verlo como una región acotada por dos gráficas de funciones definidas en una región del plano YZ, pues consideran este círculo que está aquí, ¿sí? Es como el que dibujé aquí, que es donde corta el plano YZ, y pues ustedes escriben la función, es muy simple. Otro ejemplo súper bobo de una función de, de una región de este estilo, pues son los cubos y más generalmente los prismas de la forma o rectángulos. Entonces, ejemplo, un rectángulo tridimensional de la forma AI, BI al cubo es X, Y, Z simple. ¿Sí? Y fíjense, ese rectángulo, supongamos que se llama R, pues se puede escribir como puntos X, Y, Z. Aquí X corre en A1, B1, Y corre en A2, B2 y Z corre en A3, B3. ¿Sí? Y pues esto lo podemos acomodar de muchas maneras. Esto puede ser igual a los puntos X, Y, Z, tales que el par X, Y está en A1, B1, cruz A2, B2, y Z ya no lo escribimos de esa manera, sino le ponemos A3 menor o igual que Z, menor o igual que B3. Y cuando lo vemos de esta forma, pues A3 lo podemos ver como el valor de la función constante A3. Entonces esta sería como phi1 de XY, y esta de acá sería psi1 de XY. Entonces, en este caso, phi1 y psi1 son funciones constantes, ¿sí? Y son funciones constantes en términos de XY, ¿sí? Funciones constantes. Y estoy segura que ustedes pueden acomodar de otra manera para ver el rectángulo como una región acotada por funciones definidas en YZ o funciones definidas en XZ. Y pues voy a nada más hacer un dibujo esquemático. Supongamos que aquí tenemos nuestro rectángulo. Pues está muy claro que si proyectamos las caras, bueno, proyectamos el rectángulo al plano XY, pues obtenemos otro rectángulo. Este sería D1 y esta tapa de abajo sería la gráfica de phi1, la que acabo de escribir, y pues, es decir, de la función constante A3, y esta de acá sería la gráfica de la función constante B3, ¿sí? Y si proyectamos, bueno, no dibujé dónde están los ejes, pero imaginemos que proyectamos ahora en el plano YZ, pues tenemos un rectángulo. Aquí, imagínense, esta de aquí es la proyección, este de aquí sería D2, y mi rectángulo serían los puntos X, Y, Z, tales que YZ está en D2 y la coordenada X está acotada entre este plano y la tapa de acá. Y este plano es la gráfica de la función constante B1 y esta de acá es la gráfica de la función constante A1. Y lo mismo si proyectamos en el otro plano, en el plano XY,
Z, pues tendríamos un rectángulo por aquí, que sería de 3, y el rectángulo R que estamos considerando serían los puntos X, Y, Z, tales que XZ vive en D3 y la coordenada Y queda agotada por eh, este de aquí que es A2 y este de aquí que es B2. Muy bien. ¿Qué más ejemplos? Pues ya vimos cuando trabajamos en el bloque 3, pues hay otros ejemplos. Por ejemplo, estos ya no los voy a explicar detalladamente, pero por ejemplo un tetraedro. El tetraedro formado por los vectores canónicos, ¿sí? Ese era un ejemplo, se integraron varias funciones en esta región y se puede escribir como X, Y, Z simple, ¿no? Por ejemplo, si lo queremos ver como una región acotada entre la gráfica de dos funciones definidas en la región, en el plano XY, pues consideramos como la región este triángulo, la gráfica phi, bueno, la función phi sería la constante cero y psi sería este plano, ¿sí? Y lo mismo podemos hacer con las otras caras. Muy bien. Entonces, un tetraedro es un ejemplo. Uno que es quizás un poco más difícil de verlo, pero el octaedro también funciona. El octaedro canónico, ¿sí? Formado por los vectores canónicos y sus inversos, ¿sí? Algo así, como un diamantito, ¿sí? Solo que en este caso, si lo vemos como la gráfica de dos funciones definidas en x, y, el dominio va a ser un rombo, ¿sí? Y las gráficas, pues están medio feas, son estas gráficas acá formadas picudito, pero a final de cuentas es la gráfica de una función, ¿sí? Esta de aquí arriba sería la gráfica de psi y la pirámide de abajo sería phi, ¿sí? Y lo mismo con las otras caras, ¿no? Con los otros lados, si quieren verlo como una región, como dos gráficas definidas en el plano, digamos, en el XZ, pues tomamos ahora este rombo, el formado por, este es el vector 1, 0, 0, este es el 0, 0, 1, acá está el menos 1, 0, 0 y el 0, 0, menos 1. Nos fijamos en este rombo y entonces una gráfica sería la pirámide de este lado y la que se forma del otro lado sería la segunda gráfica. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otros ejemplos? Pues en realidad hay muchísimos. Otro que también yo creo les voy a poner hoy en el quiz, bueno, no creo, les voy a poner hoy en el quiz un ejercicio al respecto, es el cilindro. Eh, el cilindro, eh, pues claramente se ve como la gráfica de dos funciones, bueno, la región acotada por la gráfica de dos funciones constantes, ¿sí? Y en este caso, digamos, si aquí está el plano XY, pues este de aquí sería mi dominio 1, ¿no? Entonces, si lo vemos de esta manera, la función constante que define la tapa superior sería una de las gráficas y lo mismo con la tapa inferior. Pero también lo podemos ver como otro tipo de regiones. Déjenme dibujarlo mejor con los ejes. Voy a de- poner los ejes coordenados y supongamos que el cilindro está aquí, ¿sí? Entonces, si yo intersecto el cilindro con el plano YZ, pues voy a obtener un rectángulo. Me quedó medio chueco el cilindro, pero imagínense, aquí está el rectángulo. Y cada una de estas partes del cilindro va a ser la gráfica de una función. Lo mismo con la parte de atrás, ¿sí? Entonces tengo el cilindro,
si yo me fijo en este rectángulo, pues puedo descomponerlo como la gráfica de dos funciones y lo mismo si yo me fijo en este otro rectángulo, ¿sí? En este de aquí sería un rectángulo en el plano, eh, X, Z y este de acá sería en el Y, Z y cuando lo vemos como gráfica de dos funciones constantes, pues estamos considerando el X, Y. Ok, entonces el cilindro es otro ejemplo y hay muchos más. Muy bien. En general, pues este tipo de superficies se pueden, lo voy a poner como una observación. Voy a pasarla por acá. Observación. Si W es una región X, Y, Z simple, entonces la frontera es una superficie a pedazos. Y en todo caso es más fácil parametrizarlo de esta manera. Por ejemplo, el cubo, pues es más fácil parametrizar cada cara y si queremos integrar sobre toda la superficie del cubo, integramos sobre cada cara y luego sumamos. De hecho, en este caso, pues la frontera de W es la unión finita, es una unión finita de gráficas de funciones bueno, ahorita no lo he dicho, pero me va a interesar que sean de funciones para que salga esto bien, pues son funciones bonitas de clase C2, las cuales, o C2 por pedazos, las cuales deberán estar orientadas, bueno, orientarse con el vector normal hacia afuera. ¿Sí? Esto es para tener esto para orientar correctamente a la frontera de W. ¿Sí? Entonces, este tipo de regiones, que son así como pues una especie de cubos generalizados en el que cada cara es como la gráfica de una función. Esto es algo así muy esquemático, realmente no es que sean de esta forma, ya vimos que pueden ser cilindros, pueden ser esferas, pero lo importante es que estas gráficas se deben orientar con el vector normal saliendo de la superficie. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque cuando orientamos, por ejemplo, cuando parametrizamos esta superficie, la gráfica de la función phi1, no, este es psi1, ¿sí? Y usamos la parametrización normal de una gráfica, pues ¿cuál es? Es poner x, y, psi1 de x, y. Esta de aquí sí me va a arrojar el vector normal hacia arriba, ¿sí? Acuérdense que esta parametrización siempre tiene coordenada z1 y por lo tanto el vector normal apunta hacia afuera. Pero si usamos la misma parametrización en la cara de abajo, el vector normal va a apuntar también hacia arriba, pero hacia arriba aquí significa hacia adentro de la región. Y nosotros la necesitamos, esta no nos sirve, necesitamos que apunte hacia abajo, ¿sí? Entonces, si la parametrizamos de esta forma, si parametrizamos de esta forma la cara de abajo, vamos a tener que, una de dos, invertir estos dos, sobre todo en el caso de que estemos trabajando con un rectángulo, para cambiar la orientación o dejarla tal cual, pero ponerle un signo menos, ¿sí? Al momento de integrar. Ahorita voy a ver un ejemplo muy concreto para que se entienda un poquito mejor. Pero bueno, en este caso, de cualquier forma, si S1 hasta SK son las caras de W,
es decir, eh, las gráficas que componen la frontera de W y S y más denota la orientación con el vector normal hacia afuera de W. Pues entonces, cuando yo en el teorema de Gauss escribo, pues la integral de superficie de la frontera de W de f punto de S, en realidad estoy integrando una superficie por pedazos. Y esa superficie, ¿cómo se integra? Pues va a ser la suma desde i igual a 1 hasta acá de la integral sobre cada una de estas. ¿Sí? Muy bien. Ok. Entonces vamos a ver un ejemplo concreto. Ejemplo. Ok. Sea W la bola unitaria de R3, bola cerrada unitaria, y sea S su frontera. Es decir, S son los puntos X y Z en R3, tales que X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada es igual a 1. Y el problema me pide evaluar la frontera, la integral de superficie sobre esta región orientada con el vector normal hacia afuera de W de la función que ahorita les voy a poner. Es una función vectorial, entonces esta es una integral de flujo, ¿sí? Donde f de x, y, z es la función 2x, y cuadrada, z cuadrada. Muy bien. Entonces, a ver, si quisiéramos calcular esto sin usar el teorema de la divergencia, es decir, queremos calcular esto de manera directa, ¿qué tenemos que hacer? Pues primero tenemos que parametrizar esta de aquí. Pero recuerden que la parametrización usual, esta que va del 0,2pi cruz 0pi, dada por phi de v igual a coseno de u, perdón, lo voy a poner aquí, eh, coseno de u, seno de v, seno de u, seno de v, coseno de v, esta es la parametrización usual, tiene por vector normal, el vector normal respecto a esta parametrización es menos seno de v phi de u, v, el cual apunta hacia adentro, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos calcular esta integral sobre la esfera orientada con el vector normal hacia afuera, una de dos. O invertimos aquí el orden para que el determinante de esa transformación nos dé -1 y por lo tanto cambiemos la orientación de la parametrización que teníamos, o simplemente evaluamos esta integral con esta parametrización y le ponemos un signo menos. Entonces vamos a hacer eso. Bueno, no lo vamos a hacer, pero vamos a empezar a hacerlo. Entonces, esto implica que esta integral que queremos calcular, pues sería igual a menos la integral de mi función usando la parametrización usual. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque esta parametrización tiene como vector normal el que apunta hacia adentro y pues si yo le pongo un signo menos, ya la hice. Muy bien. ¿Y esto qué sería? Pues esto sería igual a menos la integral de 0,2pi de 0pi de f compuesta con phi de u, v, producto punto menos seno de v phi de u, v,
de b de u. Este menos que está aquí se cancela con este menos que está acá. Y pues esto me queda igual como la integral de 0 a 2pi, de 0 a pi, de este menos seno, este seno, perdón, el menos ya lo cancelé, lo voy a poner aquí afuera, seno de b, y ahora pongo cuánto vale f de phi de v. Entonces, f, ¿quién era? F era esta de aquí, entonces lo voy a copiar nada más para tenerlo a la mano. Lo pongo por aquí y ahorita lo borro. Este de aquí es f, evaluado en phi de u, b. Entonces, me quedaría 2 coseno de u seno de b, ya que esto de aquí es la coordenada x, luego y cuadrada me quedaría seno cuadrado de u seno cuadrado de b, y z cuadrada me quedaría coseno cuadrado de b. Producto punto por el phi de u, b. Entonces esto producto punto con, lo voy a escribir aquí abajo, coseno de u seno de b, seno de u seno de b, coseno de b. Y todo esto integrado respecto de b, una vez lo voy a... Todo esto integrado respecto de b y luego respecto de u. Y si resolvemos eso, pues habría que integrar un monstruo, ¿no? ¿Qué monstruo? Pues sería, la primera parte nos quedaría 2 coseno cuadrado de u seno cúbico de b. En la segunda tendríamos más seno cúbico de u por seno cuarto de b más seno de b por coseno cúbico de b. Si no me equivoqué, pues sería algo así. Y esto habría que integrarlo respecto de b y respecto de u, y aunque probablemente se pueda, esto está horrible. Entonces, no lo vamos a hacer así. Lo que vamos a hacer es usar el teorema de la divergencia. Muy bien. Entonces, el teorema de la divergencia, ¿qué me dice? Vamos a copiar. Entonces, para simplificar, cálculo 4 es casi para aprender a ser flojos, ¿eh? O sea, simplificar todas las integrales difíciles que hacíamos en cálculo 2 se simplifican siempre haciendo un cambio de variable o usando alguna de estas fórmulas. Entonces, esta de aquí, ¿qué sería? Por el teorema de la divergencia, aquí vamos a aplicar el teorema de la divergencia de Gauss o teorema de Gauss, pues esto de aquí sería la integral sobre mi región W, es decir, sobre mi bola, de la divergencia de F. ¿Y quién era F? A ver, no, ya lo había borrado. F era de x, y, z, era la función 2x, y cuadrada, z cuadrada. Entonces esto implica que la divergencia de F en el punto x, y, z, pues sería la parcial, esta de aquí es F1, esta de aquí es F2 y esta de aquí es F3. Entonces la parcial de F1 respecto de x más la parcial de F2 respecto de y más la parcial de F3 respecto de z. Esta es la definición de la divergencia. Y en este caso, ¿quién es la parcial de F1 respecto de x? Pues sería 2 más la parcial de F2 respecto de y sería 2y y la parcial de F3 respecto de z sería 2z. Muy bien. Entonces, una vez que hicimos estos cálculos, podemos regresar arriba y eso sería igual a la integral sobre mi bola cerrada unitaria de la función 2 más 2y más 2z. ¿Sí? Entonces, todo se resuelve si yo logro integrar esta de aquí, la cual se ve mucho más simple. Vamos a ver cuánto es. Entonces, esto de aquí voy a factorizar el 2, va a ser 2 veces la integral sobre W de 1 más y más z. Pero esto es igual a 2 veces la integral de la constante. Voy a escribir una sola integral, no, voy a escribir una porque gastar espacio.
y mis integrales se pueden confundir con algún otro símbolo. Entonces, esta es una integral del inicio del semestre, es una integral de volumen, y va a ser, como la integral es lineal, esto va a ser dos veces la integral sobre W de la constante 1 más la integral de la función y sobre W más la integral de la función z sobre W. ¿Sí? Y aquí, como ejercicio, ver que estas dos, la integral de y la integral de z, de hecho seguramente ya la hicimos sobre W, es una cuestión de simetría, son iguales y es igual a 0. ¿Por qué son iguales a 0? Pues porque la función y es una función impar y W es una región simétrica, ¿sí? Entonces, digamos, de un lado integra algo positivo, del otro lado integra algo negativo y se cancela. Lo mismo Z y así. Entonces, ejercicio, ver que convencerse de que estas dos son iguales a 0 o revisar sus apuntes y seguro ya hicimos, creo que hicimos justo la de Y. Muy bien. Entonces, estas dos se cancelan y simple me queda dos veces la integral de la función constante 1 sobre W, pero pues esto es el volumen de W. ¿Y cuánto es el volumen de una esfera unitaria? Pues el volumen de la esfera unitaria, les recuerdo, es 4 tercios de pi, entonces esto es igual a 2 por 4 tercios de pi, que es igual a 8 tercios de pi. ¿Sí? Entonces, concluimos que la integral que estábamos buscando de f.ds pues es igual a 8 tercios de pi. Y noten que hacer este cálculo fue mucho más sencillo que aventarse esta integral que se veía horrible. ¿Sí? Muy bien. Bueno, este es un ejemplo. Para terminar, vamos a ver uno más en el que pues las condiciones no son exactamente las del teorema de la divergencia, pero vamos a llevarlo a ello. Entonces, el ejemplo, calcular la integral sobre la frontera de W, orientada con el vector normal hacia afuera, de la función escalar x cuadrada más y más z, y queremos integrar esto, bueno, es una integral de superficie de una función escalar, donde pues W es la bola unitaria, cerrada unitaria, es decir, son los x, y, z, tales que x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada es menor o igual que 1. ¿Sí? Y, eh, eh, y bueno, ya lo había dicho, esta de aquí lleva la orientación, está orientada con el vector normal hacia afuera. Muy bien. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues a ver, aquí el teorema de la divergencia de Gauss me dice, pues la integral sobre la frontera de una región de una función vectorial, ¿sí? Va a ser igual a la integral sobre W de la divergencia de esta función. ¿Sí? Para sacarle la divergencia necesitamos que sea una función vectorial. Entonces, en general, siempre es más fácil calcular estas de acá. Bueno, en general, siempre hay excepciones, ¿no? Por lo tanto, nosotros, ahorita nuestro problema es una integral de superficie. Y lo que quisiéramos es llevarlo a una integral de volumen. Ahora, lo que yo quiero integrar es una función escalar. Y el teorema de la divergencia solo me sirve cuando la función es una integral vectorial. ¿Qué tengo que hacer? Pues yo tengo que ver que esto se puede descomponer, bueno, en realidad se puede interpretar como una función
vectorial, producto punto, el vector normal. ¿De qué manera? Pues primero hay que acordarnos que esto es exactamente lo mismo que la integral sobre esta superficie de la función escalar f.n de s. Muy bien. Ahora, estamos trabajando en el caso en el que mi superficie es la esfera unitaria. Si yo me tomo un punto x, y, z, ¿quién sería el vector normal unitario normal a la superficie, a la esfera en este punto que apunta hacia afuera? Pues si se fijan, él es el mismo, ¿sí? Entonces, observación, para cada punto x, y, z en la frontera de W, x, y, z es unitario y es normal a la esfera y apunta hacia afuera. Muy bien. Entonces, nosotros queremos integrar esta de aquí, que es lo mismo que integrar esto de acá. Eso quiere decir que si yo quiero, bueno, perdón, nosotros no queremos integrar eso, nosotros queremos integrar esto de acá. Vamos a copiar esto de aquí. Esto es lo que nosotros queremos integrar. Ahora, queremos ver esta expresión como una integral de superficie de una función f que no conozco, producto punto, el vector normal. Aquí lo bueno es que ya encontré quién sería el vector normal para este caso particular de la esfera. Entonces, lo que yo quiero ver es, queremos encontrar una función f definida en todo W con codominio R3, tales que para cualquier x, y, z en la esfera, f de x, y, z, producto punto x, y, z, les recuerdo, este de aquí viene siendo, este de acá, juega el papel de n, ¿no? Del normal unitario. Queremos que esto sea igual a x cuadrada más y más z. Entonces, pues evidentemente hay muchas funciones que satisfacen esto, pero hay una muy sencilla. Esto de aquí, voy a copiarlo. Queremos llegar a esto de aquí. Pero esta expresión es f1 en x, y, z, producto escalar con x, más f2 de x, y, z, que multiplica a y, más f3 de x, y, z, que multiplica a z. Si yo quiero que esto sea igual a esta expresión roja, pues basta hacer f1 de x, y, z igual a x, f2 de x, y, z igual a 1 y f3 de x, y, z igual a 1. Entonces, una función que me sirve es la función f de x, y, z igual a x1, 1. Ok, muy bien. Entonces, regresamos a nuestro problema, que era calcular esta integral. ¿Sí? Entonces, queremos calcular esta integral, pero esto ya vimos que va a ser igual a la integral sobre la esfera de esta función. Y por el teorema de la divergencia, esto es igual a la integral sobre la bola, es decir, sobre mi región W, de la divergencia de f. ¿Y quién es la divergencia de f? Pues está súper fácil, es 1, 0, 0. Perdón, 1 más 0 más 0. 1 más 0 más 0. Y esto, ¿qué me dice? Pues, pues esto va a ser igual a la integral de la función constante 1 sobre W. ¿Y quién es la integral de volumen de la función constante 1 sobre W? Pues esto es simplemente el volumen de W,
que ya recordamos que es 4/3 de pi. Por lo tanto, esta integral que estábamos buscando es 4/3 de pi y ya acabamos. Ok, pues con estos ejemplos acabamos por hoy. En el quiz hay un par de preguntas y el lunes vamos a ver la demostración del teorema de Gauss para regiones de este estilo, regiones X, Y, Z simples, y veremos cómo generalizarlo para regiones que se obtienen uniendo o restando, de hecho, también se puede verlo, regiones de este estilo. Eso lo vemos el lunes. Muy bien. De momento es todo. Espero que tengan un bonito fin de semana y por aquí me seguirán escuchando un par de videos más. Espero que estén muy bien. Hasta luego.